Bueno, y ahora que ya hemos hablado un poquito de cómo podríamos llegar a entrar en una relación no monógama, vamos a seguir por hablar de cómo podemos salir de una relación no monógama, que parece que es algo un tema un poco olvidado dentro de las no monogamias, esta fase de ruptura y sobre todo de duelo, que es en lo que nos vamos a centrar un poquito. Porque al final el duelo son las herramientas que nosotros ponemos para hacerle frente al dolor, y parece que casi no se habla de esto en modelos monógamos porque damos por hecho que el desamor lleva al odio y el odio lleva a bloquear a esa persona de todos lados, pero sí queremos hablaros un poco eso de qué pasa en no monogamias. Entonces, yo creo que un buen principio sería definir un poquito técnicamente. Sí. ¿Qué es el duelo, Paula? Claro, el duelo, eso, aparte de ser las herramientas que ponemos en marcha para hacerle frente al dolor que nos genera una pérdida, hay que tener en cuenta que es un proceso que es distinto para cada persona. Es depende decir, otra vez, ¿no? Otra vez depende, sí. Al final los psicólogos y los juristas siempre estamos diciendo depende. Y bueno, nos hemos ocultado. Sí. Entonces, este duelo hay que tener claro que no vamos a vivirlo de la misma manera, unas que otras, que es un proceso que puede durar desde unos días hasta muchos años. Y al final es eso, la manera en cómo enfrentamos el haber perdido algo que queremos, ya sea una chaqueta que nos han robado en el Potemkin o la pareja con la que llevábamos 10 años. Y además, para ayudarnos a superar este duelo, también nos puede servir mucho identificar que en todos los duelos hay unas fases que, aunque no son las mismas ni se dan en el mismo orden, están ahí para todas, ¿no? ¿Cuáles serían un poquito estas fases que tiene el duelo? Aquí tenemos que acordarnos de Homer Simpson cuando se come el pez venenoso en el japonés, ¿vale? Y que luego le dicen que va a pasar por las 5 fases a la hora de aceptar la muerte. Pues las del duelo son esas, ¿vale? Es decir, tenemos la negación, tenemos la negociación, tenemos la depresión, o sea, la tristeza, tenemos la ira y tenemos la aceptación. Pero cuidado, porque no se dan todas en este orden. En este orden ni todas vamos a sentir todas las fases con la misma intensidad, ¿no? Entonces eso, hay que tener en cuenta que no es algo lineal y que también dependiendo de nuestro proceso van a estar más presentes unas u otras. Claro, y hablando de que este proceso no es lineal y que incluso se pueden dar reiteradas veces, para haceroslo todo un poquito más práctico, yo os he querido traer un registro que hice en mi diario de las cosas tristes, de la última o la ruptura más así como estrambótica y dolorosa que he tenido en mi vida, para que podáis entender que este proceso no es lineal, que no tiene por qué tener sentido y que no tenemos que frustrarnos porque estemos sintiendo emociones que ya hemos tenido, en plan como si ya tuviéramos que haber puesto el check. Y decir, pero si estoy otra vez aquí, esto lo estoy haciendo mal. No, al final es eso, puede durar lo que decía Paula, una semana, 2, 6 meses o un año o lo que tú quieras. Y bueno, mi registro... No, lo siento. Pero voy a leer solo las emociones, no vamos a entrar en detalle porque a lo mejor nos poníamos a llorar todas aquí. Pero bueno, mi registro es negociación, que es un poquito esta fase en la que dices, no, podemos encontrar una solución. Exacto. Esto no se tiene por qué... Esto lo podemos resolver de algún modo, es un tiempo, podemos llegar a acuerdos todavía. Después sería negación, que es esa fase de... Esto no está pasando. Esto no puede ser, esto a mí no, aquí no, a nosotros que estábamos ahí, vamos. Después entra otra vez la negociación, después vuelve la negación, después vuelve la ira, que sería ese sentimiento de me cago en todo, ¿por qué? Un poquito. Después de esta fase de ira entré en fase de aceptación, en la que dije, nah, yo esto lo tengo superado, podemos seguir para adelante, que está todo guay. Y después entré en depresión. Luego otra vez me fui a la ira, no lo llevé bien, ¿eh? Me fui a la ira, me fui a la aceptación, me fui a la ira, y acabé en aceptación, y ahí sí que acabé más o menos, porque al final hasta qué punto podemos superar del todo a una persona, ¿no? Claro. ¿Y qué es superar a una persona? Claro. O sea, al final todo lo que hemos vivido, todo ese amor, pues la materia ni se crea ni se destruye, a algún lado tiene que ir todo eso. Luego también esta cosa de negación, que lo has definido bien, pero quería añadir que hay veces que también lo sentimos como esto a mí no me afecta. Yo estoy
súper bien. Como esta falsa aceptación, ¿no? También... Sí, era un capullo. Ya, yo estoy mucho mejor así, yo no he hecho nada de menos. Cuidado también con esa fase de negación. Entonces, creo que es importante reflejar que puede frustrar esto, lo que decíamos antes, sentir que estamos retrocediendo cuando realmente solo estamos haciendo nuestro propio avance. Y claro, yo creo que aquí al final lo importante es ir marcándonos pequeñas metas que sepamos que podemos conseguir. Es decir, que vayan haciendo que aunque sean pequeñitas, pues tú vayas notando que vas dando esos pequeños pasitos, aunque luego te vayas retrocediendo en tus cositas y claro, o sea, yo por ejemplo, ya siguiendo con el ejemplo de esta ruptura, soy una romántica y una melodramática, lo siento. y por ejemplo, o sea, a mí una de las cosas que más me costó superar fue que cada vez que volvía del trabajo a casa, tenía que pasar por delante de un banco donde estuvimos tumbados un montón de horas la primera noche en la que nos dijimos te quiero en el Potemkin, bla, bla. Entonces, claro, yo siempre decía, o sea, yo llegaba a mi casa, pasaba por ahí y era como que me venía de golpe todo el recuerdo y todas las sensaciones que estaban para mí ancladas a ese banco, aunque el banco no tenía ningún tipo de culpa, solo era un banco. Y yo a mí misma me decía, yo creo que lo habré aceptado o habré superado este proceso cuando pase por aquí y pueda pasar como una persona normal sin tener una crisis existencial caminando de camino a mi casa, de camino al trabajo. Entonces yo creo que serían alguna de estas fases por aquí en medio en la que un día pues llegué a mi casa, me hice la comida, comí y dije, hasta era una hostia y no está. Y dije, hostias, que no me he acordado de esto. Y bueno, aunque me estaba acordando cuando había llegado ya a casa, ya era un paso, ya al menos podía llegar a casa antes de que acechara este recuerdo. Entonces, claro, esa pequeña meta para mí me hizo ver que estaba avanzando, aunque luego volví a la vida. Claro, y sí, y que a lo mejor al día siguiente ves el banco y llegas a tu casa hecha un asco, ¿no? Pero lo importante también de tener del duelo es que muchas veces el dolor no desaparece. O sea, no es que de repente llegue un día y desaparece, es que aprendemos a vivir con él, nos empieza a dar momentos de paz. ¿No? Nos empieza a dar días donde ya no tenemos como esa gripe emocional donde todo nos cuesta y dices, ay, pues soy como que me siento liberada y a lo mejor al día siguiente vuelves a tener esa sensación de estar completamente bloqueada, ¿no? Pero eso, el duelo sabemos que va mejorando cuando cada vez nos va dando más tiempo de paz. Eso no significa que cuando nos llega algún estímulo que nos haga daño, el dolor que sentimos pueda ser súper intenso igualmente. Claro, y a mí en el duelo también me parece importante, Paula, resaltar la inutilidad de fijar ganadores y vencedores en las rupturas. Porque se crea mucho esta competición, tanto a nivel de eso como el glow up que pegamos, ¿no? Después de la ruptura, como a ver quién se lía antes con alguien y esa persona ha ganado la ruptura. ¿Cuál es realmente eso, la utilidad de esto o el fin más que hacernos daño? Y crear ahí esa sensación de competición y de que siempre hay uno que se tiene que quedar por debajo, como el que sale perdiendo. Y es que cada uno gestionamos las cosas de una manera distinta. Es decir, a lo mejor yo pienso, soy yo la que estoy perdiendo en la relación porque me quedo todos los fines de semana en casa llorando y mi expareja, mírala, está por ahí de pingo. Bueno, es que no sabemos cómo está gestionando esa persona su dolor. Es que a lo mejor lo está pasando incluso peor que nosotras. Si podemos definir el dolor como peor o mejor. Entonces, sí, quitar esa competición, el decir, oye, pues cada una lo gestionaremos como lo podamos gestionar y a lo mejor tú conoces a alguien a la semana de que nosotros lo hayamos dejado y a lo mejor yo tardo 6 años, pero eso no significa que tú me hayas querido menos o que haya sido menos doloroso para ti. Y además, aparte de eso, tampoco, ya no durante el duelo, sino más bien durante la ruptura, el no intentar que haya una persona que es la culpable y otra persona que es el ser de luz otra vez y lo ha hecho todo bien, o sea, la relación se ha ido a la mierda, o sea, aquí realmente alguien ha ganado o ha perdido. O sea, y la responsabilidad es compartida, ¿no? Al final habrá 3 responsabilidades, la tuya, la mía y la que tenemos en común, pero excepto en relaciones de violencia, muy pocas veces podemos decir eso, que una persona pueda tener toda la culpa, ¿no?, de que eso se haya acabado ahí. Claro, porque incluso aunque nos viéramos ante un caso que es más de ruptura de acuerdos, sean cuales sean vuestros acuerdos, a lo mejor es que el acuerdo realmente no estaba funcionando bien. Tampoco se puede culpar a una persona por no poder mantener siempre un mismo acuerdo. A lo mejor sí se la puede culpar en cierto sentido por decir, oye, me podrías haber comunicado antes que este acuerdo no estaba funcionando antes de
de hacer lo que te diera la gana, pero bueno, al final hacemos lo que decimos siempre, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y es que no sirve de nada al final encontrar un ganador, un vencedor, un culpable y un ser de luz. No, y además eso, porque nos vamos a meter en un bucle que lo único que nos va a producir es inseguridad y cuestionamiento. Y no nos va a llegar a ningún sitio positivo. Pero bueno, vamos a volver un poquito a lo que sería la gestión del duelo propio, porque yo creo que aquí es muy importante tener una serie de herramientas para sobrevivir un poquito emocionalmente a este duelo. Entonces, ¿cuáles crees que serían las herramientas que nos podrían ayudar más a esto? Pues bueno, mira, has contado tú lo de tu última ruptura así gorda. Yo la mía creo que la peor que recuerdo fue cuando me dejaron con 17 años, ¿vale? 17 años. Llevaba un año de ensueño y de repente me dejan y yo lo pasé fatal y llamé a mi hermano, que tiene 8 años más que yo, le dije, Nacho, ¿qué hago? Y me dijo, tú mantente entretenida. Esto va a ser una mierda, lo vas a pasar fatal, pero mantente entretenida. Y por una parte tenía mucha razón, porque ¿a qué se refería? O sea, no intentes evitar el dolor, vas a estar fastidiada, pero no te encierres en tu casa. Es un buen momento para aprovechar a crear rutinas nuevas, para hacer actividades que tenías ganas de hacer y que por las dinámicas que existían en la relación a lo mejor no has podido comenzar, por escribir sobre tus emociones, por reconectar con cosas artísticas, con cosas de deporte, con cosas relacionadas con los animales en la naturaleza, ¿no? Es decir, no sustituir unas rutinas por otras, es decir, si siempre me iba los viernes al cine con esta persona, ahora me voy a ir con mi amiga Margarita, porque ahí a lo mejor estamos evitando el problema, pero sí ser conscientes de que, ostras, podemos perfectamente estar activas y el también permitirnos que si el domingo me lo quiero pasar en mi casa llorando y viendo Anatomía de Grey, pues me lo paso en mi casa comiendo y viendo Anatomía de Grey. Y yo creo que es importante guardar un minuto de silencio, miro a cámara, para todas las personas que han pasado un duelo encerradas en su puta casa en cuarentena. O sea, sobre todo si lo han pasado con la persona, ¿no? Claro. Con la que surgió la ruptura. Porque al final el resumen un poquito de lo que decía Paula es que cuando estamos superando un duelo deberíamos de tener dos tipos de herramientas, las de autoconocimiento y autocuidado y las de evasión, es decir, no podemos estar todo el día metidas con nuestro diario de emociones intentando averiguar qué es lo que ha ido mal, cómo podemos reponernos, no, sino que también tenemos que dejarnos momentos de respirar, de pasárnoslo bien y de distraernos, ¿no? Y claro, esto cerrar en casa... Sí. Y si no puedes mirar al futuro, mira al presente. Es decir, si yo no soy capaz, que no me imagino mi vida dentro de un año sin esa persona, porque ya habíamos quedado que nos íbamos a ir a vivir a Granada y que iba a ser todo maravilloso, vale, piensa en qué puedes hacer mañana. O piensa en qué puedes hacer esta tarde, o piensa en qué plan te apetece hacer este fin de semana. No hace falta que pienses en que dentro de un año vas a estar fastidiadísima, porque no lo sabes. ¿No? Entonces creo que esa parte también, el no adelantarnos a nuestros procesos emocionales y el no tomar decisiones fijas, estables, basadas en emociones que son temporales, puede ser importante. Claro que al final en el propio momento se nos hace muy complicado relativizar y con el tiempo también vamos aprendiendo un poco a decir, vale, de esto también se sobrevive. O sea, por ejemplo, ayer me llamó mi madre y me dijo, bueno, tu hermana ha cortado con su novio, mi hermana tiene 15 años, rollo primer noviazgo de estos que tienes y estaba llorando histérica, en plan de, no me voy a volver a enamorar nunca. Y la respuesta de mi madre fue, esto me lo conozco, ¿sabes? En plan de, por aquí ya hemos pasado con la primera, pues con la segunda también, o sea, al final es normal que también nos vayamos a... O sea, tu hermana es igual de melodramática que tú, sí. Qué maravilla. Sí. A ver, no se ha cuidado la misma persona. Sí, total. Y luego también, a mí siempre me viene a la memoria una cosa que contó Isabel Allende en uno de sus libros, que dice que ella, pues como tenía 30 años o así, estuvo a punto de dejar su matrimonio y a sus hijos porque se enamoró de un hombre aquí en España. Y que en ese momento, que habían pasado 30 años, probablemente si le veía por la calle no se iba a acordar de su cara, ¿no? Entonces nos decía que el amor es relativo, ¿no? Y al final, como dice Ismael Serrano, pues el amor puede ser eterno mientras dura. Sí, sí. Y bueno, para avanzar un poquito, creo que a la hora de analizar el duelo también nos puede ayudar a ser conscientes de que el duelo no es una molécula conjunta, por así decirlo, sino que tiene diversas partes. Y aprender a diferenciar lo que es el duelo de la persona con la que estábamos, de lo que puede ser el duelo, por ejemplo, de los familiares que tenía o de los amigos con los que estábamos compartiendo ese círculo,
o de las, no me va a salir ahora, de la rutina que teníais, ese duelo de la rutina es muy importante porque claro, analizar qué es lo que estás echando de menos y lo que te está doliendo es fundamental. Totalmente. A mí una de las cosas que más me costó superar de una de mis últimas relaciones fue el cocido de mi ex-suegra. O sea, yo a esa persona no la echo de menos, pero ese cocido de verdad... A mí la mayonesa, Belén, ¿tú me estás viendo? Entonces sí, no pasamos solo por un duelo, pasamos por muchos duelos. Nos despedimos de ese sitio al que solo podíamos ir con esa persona, o del chino al que nos gustaba pedir, nos despedimos de la música que escuchábamos juntos, incluso a veces durante muchísimos años, y tener en cuenta esa parte y poder reapropiarnos de ello poco a poco también es importante, ¿no? Yo, después de esta ruptura de los 17 años, que os digo que lo pasé tan mal, estuve como 2 años sin escuchar a Berri Charra, que es uno de mis grupos favoritos, y cuando los volví a escuchar fue como, ¿pero por qué me he hecho esto a mí misma? O sea, ¿por qué? Entonces, el aprender eso, el qué parte estoy echando de menos, qué es realmente de la relación y cuáles son las dinámicas que yo podría hacer por mi cuenta y que no son dependientes de la relación. Y sobre todo a lo mejor intentar no sustituir lo que decíamos antes también estas dinámicas con otras personas, claro. O ya en no monogamias intentar que otros vínculos se encarguen de estos cuidados que nos estaba dando la otra persona, porque claro. al vínculo le puede llegar de nuevo y puede perfectamente no estar ni siquiera capacitado para darnos esta cosa que le estamos pidiendo, que es como, pero si yo qué culpa tengo. Esto es una parte importante, ¿no? Que no podemos, cuando estamos en relaciones no monógamas, esas necesidades que han quedado sin cubrir por la ruptura, traspasarlas a otro vínculo de manera automática, porque a lo mejor esa persona dice, ostras, es que nosotros solo nos vemos una vez a la semana y estaba genial con ese acuerdo y ahora de repente quieres que pasemos los fines de semana juntos porque es lo que hacías con esa persona, pero es que ese no es el acuerdo que nos funciona a nosotras. Y ya entrando, ya que estamos aquí, un poco más en materia de no monogamias, creo que si tiene algo especialmente bonito las no monogamias es que nos desprendemos un poco también de esa idea de lo que decíamos también al principio, de demonizar a la expareja o sea, porque parece que cuando estamos dentro de lo convencional, cuando cortas con alguien, todos tus amigos tienen que hacerle bloque en las historias y de repente pasa a ser la peor persona del mundo y nos enfadamos y de repente hay que olvidarla y es como, joder, y todo eso, lo que decíamos, el amor, ¿dónde está todo eso que hemos compartido? ¿Por qué tengo que olvidarte? Entonces, dentro de las no monogamias, muchas veces de lo que hablamos es de evitar, intentar dejar cadáveres, me escucho súper fuerte, perdón, intentar dejar de tener cadáveres emocionales a nuestro paso mediante vamos haciendo rupturas e intentar reubicar a las personas que teníamos en nuestra vida, a lo mejor en otros acuerdos o circunstancias diferentes a las que se daban, pero conservarlas de una forma sana. Ahí está. Igual que nos vinculamos desde el afecto, el poder desvincularnos también desde el afecto, ¿no? Y decir, oye, que eso, a lo mejor antes este acuerdo que tenemos nos funcionaba estupendamente y ahora mismo no, pero es que me sigue apeteciendo que vayamos juntas a ver las pelis de Marvel. ¿Por qué no? Claro, que no quiero tener que olvidarte. Ahí está, y que también creo que esto causa mucha culpa, el que tener que odiar a la persona y tener que decir, no ha funcionado porque esta persona era una idiota, ¿en qué lugar me deja a mí? ¿Sabes? Me siento como muy tonta por decir, me he enamorado y le he dedicado tiempo y recursos a una persona que ahora pienso que es idiota. Pues no, es que tendría sus partes buenas y tendría sus partes no tan buenas como todo el mundo, ¿no? Entonces, poder aceptar este proceso y decir, oye, pues con esta relación he disfrutado muchísimo esta parte, o me encanta esto, y lo puedo echar de menos sabiendo que era algo bueno, no pasa nada. De hecho, hablando de reubicar y de crear nuevos acuerdos, queremos contaros también un poco de experiencias. Tenemos a una pareja que son muy amigos nuestros, que ellos llevaban un montón de años juntos, en plan lo típico de que toda tu familia ya se piensa que os vais a casar, relación tradicional y mononormativa, y ellos decidieron dejarlo y al cabo de estar un tiempo separados se dieron cuenta de que realmente no querían dejarlo. Entonces dijeron, vale, ¿qué acuerdo está fallando? ¿Por qué esto no está siendo completamente efectivo? ¿Por qué no nos está haciendo bien? Y al final se dieron cuenta de que en su caso particular, por ejemplo, lo que estaba fallando era introducir un acuerdo sexual por en medio. Y de hecho ahora mismo tienen una relación poliamorosa, jerárquica, en la que se consideran mutuamente su pareja principal, pero con un acuerdo en el que no tienen sexo. Claro. Y les va perfectamente. Y también a un nivel social, la gente no lo entiende. Sí. Es como,
pero están juntos, pero... Porque aquí hay que hablar al final, y más en esta que es eso, la semana ACE, ¿no? La semana de la sexualidad, hablar un poco del coitocentrismo. Parece que cuando se acaba el sexo se acaba la relación. Y no, es que cuando se acaba a lo mejor esa conexión sexual, incluso cuando se acaba el deseo, la atracción, pueden quedar muchísimas cosas en común todavía que tenemos con esa persona, ¿no? Entonces, eso parece, no, es que como no tenéis relaciones, pues ya sois solo amigas. ¿Por qué? Entonces, a mí también me gustaría plantear un poquito, bueno, de cómo hacer este proceso sano. Yo creo que ya hemos hablado básicamente, es intentar hablar entre las partes un poco, ¿no? Y... Exacto, no caer en el mito de que tenemos que odiar a esa persona y de que si no la odiamos es porque queremos volver con ella. No, yo puedo querer mantenerte en mi vida, o incluso puedo decir, ahora necesitamos un contacto cero o necesitamos tener una relación más distante por un tiempo, pero yo en un futuro aspiro a tenerte en mi vida, y eso no significa que yo aspire a tener la misma relación que tenía contigo, significa que aspiro a que formes parte de mi red afectiva en una posición en la que ambas nos sintamos cómodas. Y ya entrando también otra vez más en materia, creo que es importante plantearse cómo podemos pasar por este duelo y a la vez dedicar intimidad y cuidados al resto de vínculos que sí que se queden en nuestra red afectiva. Claro, aquí hay que tener en cuenta ese proceso de duelo y el cómo lo vivamos nosotras, porque hay veces que podemos tender más a encerrarnos, ¿no? Y en ese caso a lo mejor tenemos que marcar ciertos límites con nuestros vínculos de, oye, vas a darte cuenta de que te voy a contestar menos o de que voy a estar menos disponible para quedar, necesito este tiempo para mí. Hay otras veces que al revés, vamos a necesitar el que nos cuide más, en tener más contacto social, y hay también el saber pedirlo y que eso de repente la otra persona no se encuentre con que quiero quedar todos los días, sino poder decir, oye, yo ahora estoy en una situación en la que pasar los viernes por la noche sola lo llevo muy mal. ¿Sería posible que algún viernes nos viéramos, aunque normalmente nos veamos los domingos? ¿Cómo lo ves, no? Es decir, una vez más, hablar, poder llegar a acuerdos, ser flexibles y también tener en cuenta la parte de trabajo de gestión emocional que nos toque, ¿no? Que pedir siempre pedir, podemos pedir todo, pero sabiendo que nos pueden decir que no. Entonces, claro, sería una mezcla un poquito entre intentar no cargar con todo el peso de nuestro vínculo anterior a las parejas que conservamos, y a la vez, al contrario, no contenerles completamente desatendidos, y sí que intentar llegar a acuerdos de decir, vale, esta es mi situación, sabes que yo ahora mismo tengo esta capacidad de gestión emocional y te puedo dar esto, ¿a qué acuerdo podemos llegar para que tú no te sientas mal y podamos llegar a un punto en común, ¿no? Claro, totalmente. Y también eso, cuando somos el vínculo, ¿no?, el que nuestra pareja está pasando por una ruptura de este estilo, también a lo mejor poder comunicar el qué cuidados necesitas. No dar por hecho que necesita ir que yo vaya a su casa con un helado de chocolate, ¿no? Sino preguntar, oye, ¿necesitas que te deje en paz? ¿Necesitas que esté más ahí? ¿Qué necesitas? Claro, y también, o sea, sobre todo, entender y empatizar con la persona que está pasando el duelo y decir, a ver, va a estar delicada, ¿sabes? A lo mejor no exigir, porque si la persona no está en un punto emocional en el que pueda gestionar las cosas y le exigimos que las gestione, pues probablemente no pueda. Entonces, yo creo que por aquí también va un poquito el problema que quería plantear después, que es que podemos llegar a concebir muchas veces que en relaciones no monógamas se puede dar un efecto dominó en las rupturas. Claro, ya sea porque a lo mejor esa primera ruptura o esa primera separación me hace darme cuenta de que estoy disfrutando mucho de este tiempo para mí y de que quiero tener más, o ya sea porque a lo mejor nos damos cuenta de que estamos repitiendo unas dinámicas en otras relaciones que son por las que he dejado esa relación, o porque nos estamos dando cuenta de que nuestros otros vínculos no nos están validando en ese momento de malestar como a nosotras nos gustaría. Entonces, bueno, una vez más, como siempre, hablar. Hablar, dialogar, no tener miedo de poner las cosas sobre la mesa, y también el no entrar en esta competición de, ay, es que cómo echa de menos a esa persona. Seguro que si yo me voy de su vida no me echa tanto de menos, ¿no? No entrar eso en competiciones con nuestros metamores o ex-metamores respecto a este nivel, porque realmente no sabemos eso, cómo está asimilando la pérdida de esta persona, y hacer comparaciones con ¿se sentirá igual si la dejo yo? A lo mejor no es lo más constructivo en ese momento.
Y bueno, hasta aquí un poquito la sección sobre duelo que queríamos presentaros, la que básicamente pues queríamos hablaros de eso, de lo que es el duelo, de las fases que puede tener y de las situaciones que se pueden dar en relaciones no monógamas. Y de esta importancia, ¿no?, de recolocar nuestros vínculos dentro de la red afectiva en vez de dejarlos de lado completamente. Así que nada, esperamos que os haya resultado útil estos tips. Y ahora os vamos a dar turno de palabra también por si nos queréis preguntar algo.